Ok, la urolitiasis es la tercera aflicción más común de las vías urinarias. Esta aflicción solo va a ser superada por las infecciones pues, en las vías urinarias y los trastornos patológicos de la próstata. Los cálculos renales pues, van a ser muy comunes en animales y en seres humanos. La urolitiasis se conoce en la humanidad desde tiempos muy antiguos en la civilización y su etiología pues sigue siendo un poco especulativa. Los cálculos van a ser agregados policristalinos que van a estar compuestos de cantidades variables de cristaloides y de matriz orgánica. Alrededor del 12% de varones y el 5% de las mujeres van a desarrollar cálculos urinarios hacia los 70 años. También se mencionaba que con la edad pues va incrementando un poquito el riesgo. Los cálculos pues van a diferir en su tamaño, pueden ir desde un foco microscópico hasta una piedra de varios centímetros de diámetro. No encontré en la literatura que tuviera un lado predilecto para formar los cálculos, pero sí que iba a ser mayormente unilateral. Disculpen, solo está un poquito lento para cambiar. Okay. Como etiología, pues como les había dicho, o sea, no hay una concreta, pero pues se tienen diferentes teorías. Pues para empezar, la mineralización en todos los sistemas biológicos va a tener un tema en común, que es la relación que hay entre los cristales y la matriz. En el caso de los cálculos urinarios, pues no va a ser la excepción y pues se va a tratar, igual como les había dicho, de agregados policristalinos compuestos de varias cantidades de cristaloides y de matriz orgánica. Para empezar, la formación de cálculos va a requerir una orina supersaturada. La supersaturación va a depender del pH urinario, de la fuerza iónica, la concentración de solutos y pues, la complejidad de estos. Estos constituyentes pueden cambiar de manera impactante durante diferentes estados fisiológicos, desde una orina que esté ácida en la mañana, que puede ser la primera orina, o una orina alcalina que se suele observar después de las comidas. La fuerza iónica va a estar determinada sobre todo por la concentración relativa de los iones. A medida que la fuerza iónica aumenta, se va a reducir el coeficiente de actividad. Este coeficiente va a reflejar la disponibilidad de un ion en particular. En el caso de las concentraciones de soluto, cuanto mayor es la concentración de algún ion, es más probable que estos se precipiten. Las concentraciones bajas de los iones van a producir una menor saturación y una mayor solubilidad. A medida que aumentan las concentraciones de iones, el producto de su actividad va a alcanzar un punto específico. A este punto le vamos a denominar el producto de solubilidad. Cuando las concentraciones son mayores a este punto, se vuelven metaestables e inician el crecimiento de cristales y la nucleación heterogénea. Esta la vamos a estar mencionando más adelante. Y pues si estas siguen concentrándose, el producto de la actividad va a alcanzar el tiempo al producto de la formación. Estas concentraciones, si se siguen saturando, más allá de ese punto se van a volver inestables y va a ocurrir la nucleación homogénea espontánea. También la formación de cristales va a estar modificada por otras sustancias encontradas en las vías urinarias, como es el magnesio, el citrato, el pirofosfato, entre otros elementos metálicos. Estos actúan como inhibidores y actúan pues en los sitios activos de crecimiento de cristales, como les digo, inhibiendo en la solución, así que
propicia, como así decirlo, la inhibición de el crecimiento de cristales. Okay. Como les dije, tenemos diferentes teorías, que la primera va a ser la teoría de la nucleación. Esta va a sugerir que los cálculos urinarios se originen a partir de los cristales o cuerpos extraños sumergidos en la orina que esté supersaturada. Esta teoría va a estar rebatida, mediante los mismos argumentos que la apoyan, porque los cálculos no siempre se forman en pacientes hiperescretores o que estén en riesgo de deshidratación. Además, hasta una tercera parte de los depósitos de la orina de 24 horas de pacientes que son formadores de cálculos no son normales en relación con las concentraciones de iones que forman cálculos. También vamos a tener la teoría del inhibidor de cristales. Esta teoría va a asegurar que los cálculos se forman debido a la ausencia o a la baja concentración de inhibidores naturales de cálculos, como los que les había mencionado, magnesio, citrato, pirofosfato y otros oligoelementos metálicos. Esta teoría no tiene una validez absoluta porque hay personas que carecen de estos inhibidores y aún así, o sea, tal vez nunca formen cálculos. Y hay otras que, pues de manera paradójica, aunque tengan todos estos inhibidores en abundancia, van a formar cálculos. Ok, como les dije, los cálculos van a tener un componente de cristal y un componente de matriz. El componente más abundante va a ser el cristalino. Varios pasos van a intervenir en la formación de cristales, incluidos por la nucleación, el crecimiento y la agregación. La nucleación inicia el proceso de la formación y diversas sustancias pueden inducirla, como matriz proteinácea, cristales, cuerpos externos y otros tejidos particulados. La nucleación heterogénea o epitaxia va a requerir menos energía y puede ocurrir en la orina menos saturada. Y esto es un tema común en la formación de cálculos. También esto se debe sospechar cada vez que se encuentre con un glomerulado al momento de identificar los cristales bajo un microscopio. También se menciona que un cristal sirve como nido para la nucleación de otro tipo de cristal con una estructura similar. Esto se ve con frecuencia en los cristales de ácido úrico que inician la formación de oxalato de calcio. Se requiere tiempo para que estos nidos crezcan y se agreguen para formar un cálculo que no logre recorrer con facilidad por las vías urinarias. Se desconoce la manera en que se retienen estas estructuras cristalinas en las vías urinarias superiores sin un paso adecuado hacia el uréter. O sea que se inicia el nido, pero de hecho el tamaño pues todavía puede pasar. Sin embargo, este se va reteniendo hasta que se sigue agregando, hasta que alcanza un tamaño que imposibilita el paso por el uréter. Aquí vamos a tener otra teoría que se llama la teoría de la precipitación de masas. Ay, solo dejen que cambie. O calculosis intranefrónica. Esta nos va a sugerir que los túbulos distales y los túbulos colectores o ambos se van a taponar con cristales, por lo que establecen un entorno de éstasis maduro para que estos nidos de cristales pues sigan creciendo, se sigan como juntando hasta que formen el cálculo. Esta explicación no va a ser tan satisfactoria porque pues, los túbulos son cónicos y se alargan a medida que entran en las papilas, por lo que van a reducir la posibilidad de obstrucción del conducto. Además que el tiempo de tránsito de la orina del glomérulo a la pelvis pues va a ser de unos minutos, lo que hace improbable la agregación y el crecimiento de cristales dentro de los túbulos, perdón. Vamos a tener otra teoría que va a ser la de la partícula fija. Esta va a postular
que los cristales formadores se les retiene de alguna manera dentro de las células o debajo del epitelio tubular. O sea, como si se quedaran fijas en esa zona y ahí se van agregando. Okay. En el componente de la matriz, pues va a ser el componente no cristalino de los cálculos. Va su... Perdón, ¿yo soy el único o como que las diapositivas me salen incompletas? A mí sí me salen completas, doctor. Sí se ven completas. Sí se ven bien. Vale. A mí me salen incompletas. ¿Qué será? Continúe, no hay problema. ¿Sí? Ok. Bueno, la cantidad del componente de la matriz va a variar de acuerdo con el tipo de cálculo, pero por lo general van del 2 al 10% del peso del cálculo. Esta matriz va a estar compuesta de manera primordial por proteínas con pequeñas cantidades de hexosa y hexosamina. Hay un tipo inusual de cálculo al que se le va a denominar cálculo de matriz y mencionaba que se podía relacionarse con una cirugía renal previa o infecciones crónicas de las vías urinarias y que iba a tener una estructura como gelatinosa. Ahí. Está. Ok. Como les había mencionado, los cristales pues van a necesitar una orina súper saturada. Estos pues van a depender también, como les había mencionado, de diferentes iones, ya sea de su concentración o pues su disponibilidad. Si tenemos alta cantidad de solutos urinarios, donde los principales van a ser el calcio, el ácido úrico, el oxalato y el sodio, siendo el calcio uno de los iones más importantes que se va a encontrar en los cristales urinarios. Y tenemos baja, es como una, no sé cómo decirlo, como una combinación de las teorías de nucleación y de la poca cantidad de los inhibidores de formación de cálculos, como el citrato de magnesio. Y a eso le agregamos una disminución del pH y del volumen urinario, vamos a tener la formación de cálculos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno. Son múltiples teorías las que se tienen. Obviamente eso, ¿qué se puede decir de esto? La verdad es que todas de alguna manera contribuyen. O sea, no es como que alguna esté como que... ¿Perdón? Que, o sea, que son como, bueno, yo lo entiendo como que son como si fuera toda la vez, o sea, que no hay una que sea absoluta, que no es nada más por una razón. Sí, exacto. De alguna manera se pueden manifestar de diferente forma en cada paciente. Algunos pacientes que pueden tener una alta concentración de lo que es el intersticio y generalmente se manifiesta con pacientes que tienen unas áreas que se llaman placas de Randall, que son calcificaciones del intersticio y que estos protruyen hacia la papila renal y que obviamente eso da pie para que pueda haber formación de más piedras. Entonces, sí, todas las teorías que tú mencionas, o sea, son teorías que están plenamente establecidas y que, como les decía, o sea, no es como que una pese más que otra, simplemente es que así todas contribuyen de alguna manera dependiendo de las condiciones que se puedan presentar en el paciente, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Bueno, continúe. Oh. Ok, bueno, ahora sí entrando a la variedad de los cálculos que podemos formar. Estos principalmente los vamos a dividir en cálculos de calcio y cálculos de no calcio. De los cálculos de calcio, pues van a ser totalmente cálculos de calcio y los de no calcio van a estar
primordialmente los cálculos de struvita, los cálculos de ácido úrico y los cálculos de cistina. Las calcificaciones pueden llegar a ocurrir y acumularse en el sistema colector, lo que pues, nos va a producir la nefrolitiasis. Del 80-85% de todos los cálculos urinarios que podemos encontrar van a ser calcáreos. La nefrolitiasis por calcio es más común debido al calcio urinario elevado, al ácido úrico elevado, al oxalato urinario elevado o a menor concentración de citrato urinario, lo que les mencionaba ahorita. Si los solutos están mayormente concentrados y los inhibidores están disminuidos, pues el ambiente es propicio para formar un cálculo. La hipercalciuria se encuentra como un defecto solitario en solo el 12% de los pacientes y en combinación con otros defectos en 18% de los pacientes adicionalmente. La hiperuricosuria se va a identificar como un defecto solitario en el 8% de los pacientes y esta va a estar relacionada igual con defectos adicionales en 16%. También el oxalato urinario elevado pues va a estar en el 5% de los pacientes y cuando tenemos la menor cantidad de citrato en la orina, lo manejan como un defecto aislado, pero va a estar en el 17% de los pacientes. En casi una tercera parte de los pacientes sometidos a evaluación metabólica completa no se ha encontrado un defecto metabólico identificable. Voy a mencionar rapidito los síntomas, pero ahorita mis compañeros las manifestaciones clínicas los van a mencionar más a fondo. Aquí los síntomas pues, de los cálculos van a ser secundarios a obstrucción, con un dolor intenso, infección, náuseas, vómito y en raras ocasiones van a culminar en alguna insuficiencia renal. Ok, en los cálculos sin calcio vamos a tener primero que va a ser la struvita. Estos cálculos van a estar compuestos de magnesio, amoníaco y fosfato. Se van a encontrar sobre todo en mujeres y pueden recurrir con facilidad. A menudo van a presentarse como cálculos renales configurados como coraliformes. Estos van a ser pues ramificados con cálculos que ocupan la pelvis renal y por lo menos hasta el infundíbulo renal. Estos en raras ocasiones aparecen como cálculos ureterales obstructores, excepto después de alguna intervención quirúrgica. Los cálculos de struvita van a ser infecciosos y están relacionados con microorganismos que desdoblen la urea, como puede ser pues, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella y Mycoplasma. Los antibióticos específicos del cultivo pueden reducir las concentraciones de ureasa y pues van a ayudar a disminuir la recurrencia de cálculos. Y pues la remoción de este cálculo va a ser terapéutica. Después vamos a tener los cálculos de ácido úrico. Estos van a abarcar alrededor del 5% de todos los cálculos urinarios y suelen encontrarse mayormente en varones. Estos que sean pacientes que tengan gota, alguna enfermedad mieloproliferativa o pérdida rápida de peso y a quienes se les llega a tratar por trastornos cancerosos con fármacos o citotóxicos, tienen una mayor incidencia de litiasis de ácido úrico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con esta afección no presenta hiperuricemia. Las concentraciones elevadas de ácido úrico en la orina son frecuentes debido a deshidratación e ingesta excesiva de purinas. Los pacientes, pues, estos pacientes van a presentar con un pH urinario consistente menor a 5.5. Esto es un poquito diferente a los pacientes que tienen una litiasis por calcio.
estos pacientes tienen un pH menor a 5, me parece, no recuerdo bien. Y pues a medida que el pH urinario supera la constante de 5.75, pues se va a disociar del ion de urato un poco soluble. Después vamos a tener los cristales de cistina. La litiasis por cistina pues va a ser secundaria a un error innato del metabolismo. Este error va a producir una absorción anormal de la mucosa del intestino delgado y una absorción tubular renal de aminoácidos dipásicos como cistina, ornitina, lisina y arginina. Estos defectos genéticos se han correlacionado con el cromosoma 2p16 y últimamente, bueno, en estudios más recientes con el 1913. La litiasis por cistina va a ser la única manifestación clínica de este defecto. La cistinuria clásica se va a heredar de manera recesiva autosómica y pues su expresión homocigota tiene una prevalencia de 1 por cada 20.000 y la expresión heterocigota va a ser 1 por cada 2.000. Se representa pues alrededor del 1 al 2% de todos los cálculos urinarios con incidencia entre la segunda y la tercera década de vida. Ay. Ok. Vamos a tener otro tipo de cálculos que pueden ser por santina o por indinavir, que es un medicamento. Los cálculos de santina son secundarios a una deficiencia congénita de santina deshidrogenasa. Esta enzima suele catalizar la oxidación de hipoxantina a santina y de santina a ácido úrico. En casi 25% de los pacientes con esta deficiencia enzimática se van a desarrollar cálculos urinarios y estos van a ser radiolúcidos y van a presentar un color amarillento. Aquí el tratamiento pues se va a dirigir para los síntomas y por la evidencia pues de obstrucción renal. Aquí la ingesta de líquidos y la alcalinización urinaria van a ser necesarias para la profilaxis. Si los cálculos recurren, pues lo apropiado es un curso de, bueno, un tratamiento enfocado de alopurinol y una dieta con restricción de purinas. Los inhibidores de la proteasa son un tratamiento popular y efectivo en pacientes con SIDA, como es el idinavir. Este tratamiento va a producir cálculos radiolúcidos hasta en un 6% de los pacientes a quienes se les prescribe este tratamiento. El cese temporal de la medicación con hidratación intravenosa a menudo permite que se excreten estos cálculos. Los cálculos suelen teñirse de rojo y pueden separarse durante la extracción con canasta, mencionaba. Ay. Ok, bueno, y ahora hablando en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que los cálculos de vías urinarias altas, estos van a causar dolor de manera eventual. Estos van a desarrollar dos tipos de dolor, el cólico y el no cólico. El cólico se va a deber básicamente a los estiramientos del sistema colector y del uréter, mientras que el no cólico va a ser por distensión de la cápsula renal. La obstrucción urinaria aguda y la distensión de las vías urinarias altas van a ser el principal mecanismo por el cual va a aparecer este cólico. Y no siempre va y viene o se presenta en ondas como en el caso del intestinal o del biliar. Aunque es relativamente constante, va a implicar un origen intraluminal.
Y dentro de los mecanismos locales como la inflamación, edema, hiperplasias, irritación de la mucosa, estos van a contribuir a que el paciente sea capaz de percibir el dolor. Y esto obviamente pues, bueno, va a variar de paciente a paciente debido a factores como lo que es el tamaño, la localización, el grado de obstrucción, la agudeza de la obstrucción y las variaciones anatómicas individuales de cada paciente. El dolor, por lo regular, va a ser de un inicio abrupto e intenso, incluso va a afectar las etapas de sueño del paciente. Con frecuencia, los pacientes también se van a mover de manera constante y van a buscar alguna posición inusual que les va a dar un cierto alivio al dolor. También varias regiones pueden llegar a estar comprometidas, como lo es el cáliz renal, la pelvisilla renal, el uréter superior, medio y el distal, como vamos a ver un poquito de cada uno más adelante. Para empezar, pues bueno, vamos a tener obviamente el dolor. Y en el caso de que la obstrucción sea en el cáliz renal, pues aquí ya sea los cálculos o algún otro objeto va a causar la obstrucción y el consecuente cólico renal. Cuando no son obstructivos van a causar un dolor, pero solo de manera periódica, y esto debido a una obstrucción que va a ser de manera intermitente. El dolor va a ser profundo y apagado en flanco o espalda y va a variar de intensidad tanto de severo a moderado y va a exacerbar después de consumir grandes cantidades de líquidos. También en algunas ocasiones estos van a causar perforaciones espontáneas con formación de urinomas, de alguna fístula o incluso de abscesos. Y por lo regular, después de la LEOC, que esta va a ser una litoptricia extracorpórea por ondas de choque. Básicamente son ondas de choque que se le aplican al lito con la intención de romperlo. Y una vez que el lito se rompe, esto va a producir un alivio del dolor en la mayoría de los pacientes. La LEOC, incluso en el SMIT viene un capítulo exclusivo del procedimiento y no voy a ahondar en él. Básicamente nomás les voy a decir que se utiliza en litus menores de 3 centímetros de longitud y por lo regular cuando se logra destruir el lito, va a llegar a su total resolución en un lapso aproximadamente de 3 semanas. Y luego, pues bueno, tenemos en el caso de la pelvisilla renal. En esta, por lo regular, van a ser cálculos mayores de 1 centímetro de diámetro y estos van a causar dolores intensos en el ángulo costovertebral, junto a los músculos sacroespinales y por debajo de la 12ª costilla. Con frecuencia, este dolor se va a irradiar al flanco y a la parte anterior del cuadrante abdominal ipsilateral y también con frecuencia los síntomas van a aparecer de manera intermitente después de ingerir ya sea alcohol o también grandes cantidades de líquidos. Luego también tenemos la obstrucción en el caso en el uréter alto y medio. Aquí van a causar dolores agudos de espalda en el ángulo costovertebral o en el flanco. El dolor va a ser más bien intenso e intermitente. Esto si el cálculo progresa hacia abajo y causa algún tipo de obstrucción intermitente. El dolor del cálculo en la parte alta, se va a irradiar a la región lumbar y al flanco, mientras que los del uréter medio van a tender a causar un dolor que se va a irradiar de un modo caudal y anterior hacia el abdomen medio. Luego también tenemos la obstrucción en el uréter distal. Aquí el dolor se va a producir, el dolor que se va a producir se va a irradiar a la ingle o a los testículos en el caso de los hombres o a los labios mayores en el caso de las mujeres. Aquí el diagnóstico se va a poder confundir o se puede llegar a confundir con alguna torsión testicular o con epididimitis. Los cálculos en el uréter intramural van a imitar lo que es el dolor de la cistitis, la uretritis y la prostatitis, porque causa un dolor suprapúbico y en la punta del pene. En el caso de las mujeres se puede llegar a confundir con un dolor premenstrual, con enfermedad inflamatoria pélvica y rotura o torsión de quistes ováricos. Aquí incluso en esta imagen me gustó y quise agregarla porque nos presenta las diferentes localizaciones donde se puede llegar a presentar el lito o la obstrucción y el porcentaje que va a tener para la expulsión. Entonces, como vemos, pues bueno, entre más
distal sea o entre más abajo sea la obstrucción, va a tener un mayor porcentaje de resolución o de expulsión del lito. Y bueno, dentro también de las manifestaciones vamos a tener lo que es la hematuria. Esto, pues bueno, un eco completo nos va a confirmar el diagnóstico de los cálculos. Esto por la valoración de la hematuria, la cristaluria y también el pH. Aquí es frecuente que los pacientes manifiesten hematuria franca intermitente u orina teñida de color té, que a estos también se le conoce como sangre vieja. La mayoría de los pacientes va a tener mínimo la presencia de microhematuria, aunque en ocasiones muy raras, una obstrucción ureteral completa se va a presentar sin ningún tipo de evidencia de hematuria. Y luego, por otra parte, también tenemos la infección. Como ya nos lo mencionaba un poco mi compañera, en el caso de los cálculos de fosfato de amonio y magnesio, que es la estrubita, esto prácticamente van a ser sinónimo de cálculos acompañados de una infección. Estos a menudo se van a relacionar con infecciones como también ya lo mencionó mi compañera, por Proteus, Pseudomonas, Providencia, Klebsiella, Staphylococcus, y también en ocasiones va a estar relacionado con el E. coli. Los cálculos de fosfato de calcio son los segundos que más se van a asociar a las infecciones, y todos los cálculos pueden presentarse asociados a algún tipo de infección secundaria a la obstrucción y estasis proximal. La infección, por lo regular, pues bueno, va a contribuir al dolor del paciente. Y dentro de las infecciones que podemos encontrar, pues bueno, tenemos lo que es la pionefrosis, que esta básicamente pues, va a implicar a la pus densa en un sistema colector obstruido. También la presentación de esta va a ser variable, porque puede ir desde una bacteriuria asintomática a una urosepsis florida. Y también en algunas ocasiones los estudios radiográficos no nos van a servir como un diagnóstico definitivo, y muy probablemente también el ultrasonido nos va a resultar desorientador debido a la inespecificidad. Entonces, en estos casos, la aspiración de orina del riñón va a ser el único medio que va a ser el diagnóstico definitivo. También, por otro lado, tenemos lo que es la pielonefritis granulomatosa, que esta por lo regular se va a asociar a la obstrucción e infección de las vías urinarias altas. Y de estas, un tercio de los pacientes se va a presentar con cálculos, el 2/3 se va a presentar con dolor en flanco, fiebre y escalofríos, y el 50% se va a presentar con bacteriuria persistente. A la misma vez, otra de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar es la fiebre asociada. Estos, cuando los cálculos urinarios van a estar relacionados a este tipo de fiebre, van a representar una urgencia médica relativa. Los signos clínicos de sepsis van a incluir pues, lo que es la fiebre, taquicardia, hipotensión, vasodilatación cutánea. Pero también va a haber mayor sensibilidad en el ángulo costovertebral, y la fiebre asociada a obstrucción va a requerir que se descomprima rápido, y esto se va a lograr por medio de un catéter retrógrado. Si en el caso de la manipulación retrógrada no se tiene éxito, entonces se va a requerir la inserción de un catéter para la nefrostomía transcutánea. Y otra de las manifestaciones que también vamos a encontrar, como también lo mencionó mi compañera, es náusea y vómito. Esto debido a la obstrucción de las vías urinarias altas, y en este caso, pues bueno, se van a requerir líquidos intravenosos para poder restaurar el estado eubolémico del paciente. También vamos a encontrar algunas manifestaciones clínicas en algún tipo de situaciones especiales, como por ejemplo lo que es el trasplante renal. En este caso, los cálculos que se relacionan a trasplantes realmente son raros, y se van a dar básicamente porque los nervios perirenales se van a dañar en el momento de la extracción del riñón. Por eso es de que son raros en estos casos, en estos pacientes. Y también es normal que el diagnóstico diferencial en estos casos sea por rechazo al injerto en estos pacientes. Otra de las situaciones especiales que podemos encontrar es el embarazo. En este caso, pues bueno, el cólico renal va a ser la causa más frecuente no obstétrica de dolor abdominal durante el embarazo,
aunque son raros, ya que estos, pues bueno, presentan una incidencia aproximada de 1 entre 1.500 embarazos. Y pues bueno, en estos casos los primeros estudios a realizar van a ser los ultrasonidos y los rayos X, obviamente abdominales, obviamente con las protecciones y con los cuidados especiales debido al estado de la paciente. Otra de las situaciones que podemos encontrar es el caso de la obesidad. Esto en sí va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de los cálculos urinarios. Esto porque, bueno, ya sea la ganancia o la pérdida masiva de peso, van a precipitar la formación de piedras y esto también nos va a limitar las opciones tanto de diagnóstico como de tratamiento. Esto porque, pues bueno, el pánico adiposo grueso nos va a limitar la exploración física y en este caso también debe de considerarse la profilaxis posoperatoria de las complicaciones tromboembólicas que puedan existir o que pueden llegar a presentarse. En cuanto a la evaluación, pues bueno, más que nada debemos hacer un diagnóstico diferencial completo, entre otros, pues bueno, lo que es el abdomen agudo. Y esto pues va a incluir lo que es la apendicitis aguda, el embarazo ectópico y el embarazo no reconocido, la patología ovárica, que incluye la torsión del quiste ovárico, la enfermedad diverticular, obstrucción intestinal, cálculos biliares con obstrucción o sin ella, enfermedad de úlcera péptica y el aneurisma aórtico abdominal. Y pues bueno, dentro de los antecedentes que debemos de tomar en cuenta está obviamente la historia clínica y tenemos que especificar lo que es la naturaleza del dolor, el inicio, el carácter de dolor, la irradiación potencial que éste va a tener, las actividades ya sea que lo exacerban o que lo disminuyen, y también la relación que va a tener con náusea, vómito o la hematuria franca. Y pues también hay que tomar en cuenta y tomar nota de los antecedentes de dolores similares. En cuanto a los factores de riesgo, pues bueno, vamos a encontrar varios. Primero, pues bueno, vamos a encontrar la cristaluria, que pues bueno, ya nos lo explicaron previamente. Pero también otro de los factores que vamos a encontrar, por ejemplo, es el factor socioeconómico, ya que se dice que es más frecuente en los que se den este tipo de patología en los países ricos e industrializados. Y esto porque pues también tiene que ver con, o tiene relación con lo que es la dieta, porque también está establecido de que un mayor ingreso per cápita va a aumentar la ingesta tanto de ácidos grasos saturados como insaturados. Entonces esto, pues bueno, nos van a dar una predisposición a la formación de cálculos. Otra de los factores de riesgo que vamos a encontrar es la ocupación, que aquí me preocupa un poco porque dice que se presenta muy comúnmente en el caso de los médicos y los trabajadores de cuello blanco, así es como lo menciona el Smith. Y esto, pues bueno, se van a presentar más que en caso de los trabajadores manuales. Esto, pues bueno, quiero relacionarlo, quiero imaginar que es básicamente por el grado de actividad física que el paciente tenga. Otro de los factores que vamos a encontrar es el clima, ya que esto lo relacionan en el sentido de que los climas calurosos va a propiciar una mayor deshidratación en el paciente y esto nos va a dar una incidencia mayor para presentar algún tipo de cálculo. Otro factor también, obviamente, pues bueno, son los antecedentes familiares. Cuando hay presencia en la historia familiar de algún familiar con algún tipo de cálculo, entonces, bueno, esto nos va a dar un factor de riesgo extra. Y obviamente pues, también los medicamentos, ¿verdad? Como también ya nos los explicaron, como un ejemplo, pues lo que es la Jantina o es el Indinavir, como ya nos lo explicaron hace rato. En cuanto a la exploración física, pues bueno, el paciente, como ya les mencioné, es muy habitual que se va a presentar con un dolor agudo. Va a ser una de las causas de consulta por las que el paciente se va a acercar. Y el paciente lo vamos a notar de que siempre va a buscar una manera o una posición de que le confieran un cierto tipo de alivio de dolor. Los componentes sistémicos del cólico renal, estos van a ser obvios como es, bueno, la taquicardia, la sudoración y la náusea.
La imperceptibilidad del ángulo costovertebral también va a ser muy aparente. Vamos a encontrar también lo que es fiebre, hipotensión, vasodilatación cutánea, y estos pueden ser aparentes en el caso de los pacientes que ya presentan una urosepsis. En la exploración abdominal debemos de excluir factores o causas como lo que son los tumores abdominales, el aneurisma aórtico abdominal, hernia de disco lumbar y obviamente, pues, bueno, el embarazo. Bueno, ahí, permíteme un segundo, si quieres, un poquito. Ahí, por ejemplo, ahí como es muy importante, muchachos, el hacer una muy buena semiología del dolor. Aquí es, ¿por qué? Porque hay patologías que muchas veces se pueden sobreponer, o más bien tienen mucha similitud clínica, ¿no? O sea, es muy, muy importante precisamente eso que nos están poniendo. ¿Te quieres la que le acabas de quitar? No, la 28, creo. Le dejaste la de evaluación, bueno, esa misma. Entonces, ahí es muy importante, y más que la naturaleza, la naturaleza del dolor, más bien ahí es la semiología del dolor, ¿no? O sea, tipo de dolor, intensidad, si tiene irradiaciones, si tiene exacerbaciones o remisiones, síntomas acompañantes como principalmente los gastrointestinales, esto debido a que el sistema urinario y el sistema intestinal tienen una misma inervación parasimpática en el ganglio celíaco, entonces es muy común o es prácticamente que acompaña la sintomatología dolorosa clásica del cólico renal, como dice su nombre, un cólico, junto con la sintomatología gastrointestinal, entre ellas náuseas, algunas veces se presenta vómitos. Entonces sí es muy importante hacer una muy adecuada semiología del dolor, porque, por ejemplo, regresate a la que estábamos, en la 30 me parece, en la última, en que te detuve. Ahí, por ejemplo, en el primer renglón dice, el paciente es habitual que se presente con dolor agudo, totalmente de acuerdo. Y ahí dice, quiere encontrar una posición que le confiera alivio. Ahí no hay que confundirnos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que van a decirnos, o hay que tener mucho cuidado ahí en poder decir al paciente, oiga, el dolor se aumenta o se disminuye con alguna posición, con algún movimiento, porque es bien común, es algo muy común en la consulta, que lleguen pacientes con un cierto grado de obesidad, con un dolor en el ángulo costovertebral, como es el área donde nos implica muchas veces el cólico, y el dolor más bien es de tipo opresivo, el dolor se aumenta o se disminuye con algún movimiento, dicen, el dolor me aumenta cuando me agacho, cuando hago una actividad de que cargo algo, o por ejemplo las señoras luego dicen, empieza el dolor ya en la tarde, ya cuando termino todas mis actividades de casa, y ya se calma cuando me acuesto, o a veces me acuesto, y si me acuesto de ese lado me duele, y ya me volteo del otro lado, y ya se me calma. Entonces, todo ese tipo de detalles hay que ponerles mucha atención. Por eso les digo, lo más importante aquí es hacer una muy buena semiología del dolor, la sintomatología acompañante, porque todo obviamente eso va a darnos una sospecha clínica importante. Porque, pues también, por ejemplo, la irradiación en este caso, si ya sabemos la irradiación, bueno, nos están explicando la irradiación clásica, ¿no? O sea, va desde el ángulo costovertebral hacia lo que es el hemiabdomen ipsilateral, ya sea derecho o izquierdo, y puede recorrer hacia el área inguinal o incluso el área genital en ambos sexos. Entonces, obviamente, el observar, incluso así de viceversa, también de área genital hacia el área de la fosa renal. Entonces, este tipo de dolor así cólico, como se le llama, y obviamente el tipo de irradiación y el que no haya exacerbaciones ni remisiones del dolor, porque muchas veces dice, es que el dolor, bueno, me recuerdo porque hace rato vi una paciente precisamente, incluso se molestó mucho porque decía, bueno, es que me traen de arriba abajo. Tiene una paciente con una obesidad muy marcada, un dolor que se exacerba y se remite cuando ella se agachaba, cuando se dormía, se me muevo y me duele, bueno, me acuesto y medio se me calma si no me acuesto de ese lado.
Reviso yo el ultrasonido, se ve completamente normal, la irradiación del dolor, dice, a mí el dolor se me va hacia la pierna, incluso siento que se me duerme la pierna. Entonces digo, señora, es que su dolor clínicamente, desde la parte clínica, está descartada la cuestión de pensar en un cólico renal. Primero porque su dolor no era cólico, era opresivo, ya lo describía como opresivo. Las exacerbaciones y remisiones, o sea, desde ahí lo descarta. La irradiación también, o sea, ya la irradiación hacia lo que es la parte posterior del muslo, la parte anterior de la pierna, realmente eso ya, desde ahí yo decía, bueno, no, aparte con el cierto grado de obesidad, y también me decía, no, es que me duele mucho más por la tarde, ya cuando estoy terminando mis cosas, por eso le decía, terminando mis cosas de la casa, yo, reviso el ultrasonido, un ultrasonido completamente normal, no había ectasia, no había imágenes sugestivas de litiasis, ni siquiera algún proceso infeccioso. La paciente no tenía sintomatología urinaria. Entonces yo le dije, señora, ¿sabe qué? Su dolor no es de origen renal y tanto lo demuestra la clínica como lo demuestra el ultrasonido. O sea, tan solo con eso yo ya le descarto que usted tenga un problema renal. Bueno, digo, se molestó porque me dice, es que me tienen toda la mañana. Yo, pues sí, señora, pero ya yo tengo la evidencia tanto clínica como radiográfica para decirle que su problema no es renal. O sea, no hay concordancia clínica y no hay concordancia radiológica. Entonces, desde ahí yo ya le descarto que su problema sea el riñón. Pero a lo que voy esto es que, miren, hay que poner mucha atención porque eso es bien común en los médicos ya más grandes, en donde todos esos detalles se les pasan, ¿sí? Y, por ejemplo, les andan pidiendo urografías, les andan pidiendo tomografías, los que son un poquito, que según más ¿cómo se llama? No, grosería, pero no se les quiero decir. Que tienen un poquito más de iniciativa. Entonces, ya les andan pidiendo estudios cuando clínicamente realmente no está justificado, ¿no? Entonces, realmente ahí no estaría justificado el hacerle una tomografía, ni siquiera un urograma, porque realmente desde el ultrasonido está descartado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ya porque le piden el ultrasonido, pero a lo mejor clínicamente uno dice, bueno, se lo pido, porque no es invasivo, no genera radiación, es fácil de que se lo hagan, la única incomodidad nomás es el frío del gel que le ponen, pero está muy a la mano, ¿no? O sea, obviamente sabemos las limitantes del ultrasonido, las hemos platicado, ¿no? O sea, es operador dependiente, depende de la calidad del aparato que se esté utilizando para que se vea la calidad de las imágenes, ¿sí? Y obviamente pues eso puede generar menor o mayor confusión a la hora de interpretarlo, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos que tener una muy buena semiología del dolor, valorar muy bien al paciente, obviamente factores de riesgo como se estaba mencionando en la diapositiva previa, o sea, antecedentes familiares, el área geográfica, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, en toda esta área, tenemos un área geográfica, como ustedes bien saben, de un calor muy extremo y de un frío muy extremo. Por ahí recuerdo que mencionaban acerca de lo de la hidratación. La hidratación es lo más importante en la formación de litiasis. De hecho, un estudio que salió hace como 2 o 3 años, en donde hicieron en Rusia, donde vieron que la hidratación era el factor más importante de formación de piedra. O sea, si uno mantiene una adecuada hidratación de forma diaria, tu riesgo es muy mínimo comparado con los que a lo mejor alternan el consumo de agua. Su consumo de agua es mucho menor al recomendado y lo alternan con otro tipo de líquidos, ¿no? Otro tipo de bebidas. Yo no digo que esté mal tomarse una coca, yo no digo que esté mal tomarse una cerveza, digo, pues yo lo hago, pero realmente es compensarlo, ¿no? Que me tomo mi coca, obviamente tampoco voy a tomar una de 2 litros, ¿no? Me tomo mi coquita pequeña, pero estoy tomando agua, me mantengo hidratado. Obviamente, ¿por qué? Porque ya sé que ese es un factor de riesgo. La dieta, pues obviamente hay factores que pueden condicionar la aparición. Es muy raro realmente. Aquí por ejemplo, hay algo que les menciono así rápidamente. Mucha gente, y eso es algo bien coloquial, te dice, no, y sabes que no consumas leche, no consumas lácteos, no consumas quesos, todos los derivados de lácteos. Eso es un mito, ¿eh?
realmente de lo que hablaba su compañera hace rato, de los compuestos más frecuentes de la formación de los litos, obviamente vimos que es el calcio, ¿no? En un 80-85% es el calcio, fue el factor, el componente más importante. Y de este es la unión con otros compuestos, ¿no? Principalmente el oxalato, que es uno de los principales. El oxalato es un elemento que se degrada o se elimina cuando se llega a la digestión de los alimentos. Todos los alimentos tienen un cierto grado de oxalato, pero hay unos que tienen mucho más, como cuáles: acelgas, espinacas, nueces, almendras, chocolate, cacahuate, no sé, ya lo mencioné, la soya. La soya más bien es por el alto contenido en sodio. Y vitamina C. Ahorita con lo del COVID, todo el mundo andábamos tomando suplementos de vitamina C, que porque te ayudaba a fortalecer tu sistema inmunológico, respiratorio, y andábamos tomando vitamina C o vitamina D. O sea, eso obviamente aumenta tu riesgo de formación de litiasis, ¿no? Yo puedo decir que yo al inicio, a lo mejor, por el mismo, pues, por el pavor generalizado, ¿no? Empecé también a tomarlo, pero después dije, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, realmente esto me va a aumentar el riesgo de formar piedra, ¿no? Y ya lo dejé, ¿no? Al final dije, bueno, ya. Y la ocupación, pues obviamente también tiene que ver las áreas donde trabajen. Hay zonas muy calientes, hay zonas muy frías, realmente generan el riesgo de formación. Medicamentos, pues ya lo mencionó su compañero, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a lo que es la parte de la sintomatología. Regrésalo un poquito, por favor. Regrésalo un poquito. Síguele, ya te digo que te detengas. Hay algo que iba a mencionar, pero se me pasó. Síguele. Síguele. Ok, síguele. Ok, ya. De todas las, aquí queda. Aquí en el uréter distal hay que tener en cuenta muy importante esto que dice en el tercer puntito. Dice, los cálculos en el uréter intramural, o si nos queremos ver un poquito más urológicamente correcto, se le conoce como cálculos yuxtavesicales, así se le conoce. Y esto aquí muy bien lo comenta la diapositiva, dice, simulan una cistitis, una uretritis o incluso una prostatitis. El paciente que tiene sintomatología irritativa, como por ejemplo disuria, poliaquiuria, tenesmo, si ustedes los ven presentes, ustedes con eso clínicamente pueden sospechar la localización del lito. Incluso igual con el dolor, ¿eh? El dolor generalmente en uréter medio se puede ver a nivel del flanco y obviamente con irradiación renal. El que está en uréter proximal, más próximo al riñón, obviamente, pues generalmente está en lo que es el hipocondrio derecho irradiado hacia la fosa renal. Ahí habría que descartar colecistitis. Y el paciente que tiene datos como disuria, poliaquiuria, tenesmo, es un dato agregado, además del dolor, para sospechar en que el lito pudiera estar alojado en lo que es la parte inferior del uréter, que recuerden que es del borde inferior del sacro a la unión uretero-vesical. Pero generalmente cuando hace eso es porque está muy cerca o está precisamente enclavado en lo que es el túnel donde entra el uréter y está la vejiga. De hecho, es la zona más estrecha que puede tener el uréter en todo su trayecto. A ver si quieres regresarte a la donde ibas. ¿Alguna duda con esto? Mencionaban acerca de las náuseas, la hematuria, la obesidad, obviamente como factor de riesgo, la diabetes también es otra enfermedad que genera riesgo. Veíamos una diapositiva que nos explicaban algunos datos de infecciones complicadas que vimos. Recuerden que vimos también en nuestra clase de infecciones de vías urinarias, como la pionefrosis o la pielonefritis jantogranulomatosas, que ya obviamente estamos hablando de infecciones complicadas, e incluso en el caso de la pielonefritis jantogranulomatosas, pues ya estamos hablando de un daño renal severo
que en la mayoría de los casos requiere pues extracción completa, ¿no? Una nefrectomía. En el caso de la pielonefrosis, pues es un cuadro muy aparatoso, es un paciente escéptico, generalmente diabético, como lo vimos en su momento, y que generalmente requiere derivación urgente. Esta derivación pues implica poner ya sea un catéter doble J o una sonda de nefrostomía para poder liberar la obstrucción, enfriar el cuadro, control metabólico, control antibiótico y posterior resolución del problema, ¿no? Es esta página, que es esta diapositiva que nos está presentando, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice la aspiración del riñón es el único medio que hace definitivo el diagnóstico. Pues, pues no, una pielonefrosis, uno ve, por ejemplo, el gas en la tomografía. De hecho, si recuerdan, eso lo vimos en la tomografía. Vimos del gas, se ve cómo se ve el gas, se ve negro. Entonces, realmente con eso diagnosticamos una pielonefrosis, ¿no? Entonces, ¿qué más? O sea, a ver, si quieres, regrésate y continúa, porque creo que vas a hablar de... Ahí está, exactamente. Eso es muy importante, ¿no? O sea, estudios diagnósticos y el manejo del episodio 1. Continúa, doctor, perdón. Ok, yo voy a seguir, nomás que, bueno, tenía la info compu y se me reinició. Hoy voy a tomar el control, pero voy a tratar de darle la explicación en lo que se prende mi compu. Iba a dar un repaso antes de seguir con lo del tema, pero ya pues el doctor me hizo el favor. Muchas gracias, doctor. Otro de los factores que podemos encontrar, sobre todo en reincidencias, es, por ejemplo, que haya personas, bueno, ya adultas, que tengan litiasis en edades tempranas. Esto pues en niños y adolescentes. También muchos factores pues familiares, esto que tenga familia con formadora de litiasis, y esto pues se relaciona con las causas genéticas, con la formación de litos también. Esto, por ejemplo, la cistinuria tipo A, B y AB, la cirrosis tubular renal, la hiperoxaluria primaria, o con la santinuria o el síndrome de Schneider. Bueno, algunas de las patologías también asociadas a la formación de litiasis, pues principalmente el hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico, nefrocalcinosis, la enfermedad renal poliquística, mencionaba enfermedades gastrointestinales, esto pues por bypass de yeyuno ileal, resección intestinal, una enfermedad de Crohn. Y algo que quería pues mencionar era las anormalidades anatómicas asociadas a la formación de litos, que esto pues nada más podríamos pues observarlo mediante estudios de imagen. Eso pues con que tenga, bueno, presente en el paciente con una estenosis pieloureteral, un divertículo caliciliar, un quiste caliciliar, una estrechez en los uréteres, también reflujo vesicoureteral, riñón en herradura o el ureterocele. Mencionaba la guía que pues tenemos que hacer exámenes de laboratorio específicos. Esto porque esto cuando no haya un paciente que llegue al consultorio y que no encontremos todos los factores que ya vimos, bueno, que mencionó el doctor, la obesidad, que tenga los que acaba de mencionar de la sí me olvidó, perdón. Pues sí, que no tenga algún factor de riesgo, que no sea hereditario, que no haya tenido litos antes, pues tenemos que hacer un examen de laboratorio específico. Eso pues para que nos ayude a la detección pues de los litos. Esto pues a todos los pacientes tenemos que hacerles un análisis de orina, bueno, el cual pues va a contener la tira reactiva, el cemento urinario, vamos a observar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, si hay presencia o no de nitritos, o que pues, nos ayudaría a encaminarlo más a una bacteriuria. El pH urinario, si se encuentra elevado o disminuido,
El urocultivo también, que pues ya nos podrá decir más específicamente que pudiera darse una infección. Además del estudio de sangre, pues la creatinina, las uricemias, el calcio ionizado, también ver si existe alteración de los electrolitos plasmáticos. Y ya en caso de la proteína C reactiva, pues nos podrá ayudar a descartar. Igual los pacientes con fiebre, pues podemos pedir esta proteína C reactiva y pues recuento de eritrocitos. Además de los pacientes con vómitos, también podríamos utilizar el sodio en suero o plasma o el potasio en suero y en plasma. Mencionaba pues básicamente que el 70% de los pacientes pues va a presentar con litiasis, va a presentar hematuria. Es que no encuentro aquí la... ¿qué más? Bueno, ahorita menciono, me faltan los datos del laboratorio, pero los voy a mencionar un poquito más adelante. Otra evaluación diagnóstica, pues tenemos... Esa es la poquito la perspectiva, perdóname que te interrumpa. Sí, es que me faltan datos, pero los tengo en un Word y... Bueno, continúa. No te apures, aquí yo te complemento, no te me estreses. Ok, mire, dentro de los exámenes de laboratorio, por ejemplo, vamos a ponerlo en un contexto como si fuera un paciente que llega de urgencia. Obviamente es un paciente que incluso bromeamos a veces los urólogos porque decimos, un paciente con un cólico renal lo ves desde la rampa que ya viene con el dolor, porque es muy característico la forma en que el paciente viene. Entonces, a manera de urgencia, obviamente lo más importante, y eso lo vamos a ver más adelantito, pero ahorita les doy una pequeña embarradita, es el control del dolor inicialmente, ¿no? Y los síntomas agregados, como la náusea o el vómito. Pero, por ejemplo, dentro del panel de laboratorio que debemos de solicitar, digo, aquí esta tabla, si no me equivoco, la tomaste de la guía europea, por ahí debe de venir, no me equivoco. Ahora, todos los pacientes, por ejemplo, de primera intención, deben de tener su citometría hemática, lo que es la biometría hemática, una química sanguínea, donde valoramos la cuestión de la creatinina, del ácido úrico. Probablemente en ese estudio no le pedirás el calcio, porque el calcio generalmente los laboratorios no lo hacen por default, lo tienes que pedir. Generalmente siempre la química, si tú le pides unos electrolitos, obviamente, un sodio, un potasio, cloro, magnesio, a veces viene, generalmente no, pero sí puede venir a algunos laboratorios. Obviamente su examen de orina, obviamente solicitar un urocultivo siempre es conveniente, ¿no? O sea, obviamente sabemos que el urocultivo no lo vamos a tener luego, pero ya sabemos, y eso ya ustedes lo saben, que con un examen general de orina podemos tener una idea más clara, ¿no? En la biometría hemática, ¿qué esperamos ver? Primero que nada hay que ver, pues, si no hay anemia, sobre todo anemia con hemoglobina, el hematocrito, si hay anemia, qué tipo de es normocítica, o microcítica, hipocrómica, normocrómica. Luego vemos lo que es los leucocitos, ¿no? Y sobre todo vemos la diferencial, sí, porque podemos ver leucocitos de 15,000, pero la diferencial es importante, ¿no? Obviamente aquí vamos a ver como que se llama una desviación hacia la izquierda, lo que quiere decir que hay un mayor número de segmentados, que en este caso son neutrófilos, y podemos ver incluso células inmaduras. Obviamente al observar células inmaduras, esto nos habla de que hay una tasa de una respuesta inflamatoria muy intensa y por lo tanto la médula ósea está produciendo muy rápidamente los glóbulos blancos que incluso se están emitiendo o saliendo al torrente sanguíneo de una manera inmadura, ¿no? Eso es por la parte de la biometría hemática. Las plaquetas también, las plaquetas pueden ser sinónimo de infección cuando hay un proceso inflamatorio muy intenso, generalmente hay trombocitosis.
Química sanguínea, intentamos ver glucosa, sabemos la alta prevalencia que hay de diabetes en nuestra población, urea, creatinina, los electrolitos ya lo vimos. Entonces vean cómo son los estudios de cajón. De cajón. Hay algunos que le piden los tiempos, ya de porque dicen, no, pues si lo llegan a operar, bueno, está bien, no lo discutimos, ¿no? Porque a veces ahí luego, no, pues hay que operarlo y resulta que ni los tiempos lo pidieron. Ahí no, yo no les digo nada, ¿no? Pero sí, pues son opcionales. Pero sí, el examen de orina es importante, lo que dice el compañero, valorar eritrocituria, valorar la piuria, bacteriuria, presencia de nitritos, el pH urinario. El pH urinario es cierto lo que dice ahí la gráfica que dice el pH, el conocimiento del pH urinario refleja el tipo de cálculo. Ok, sí, pero eso ahorita no me interesa. Eso yo necesito primero ver si voy a controlar el dolor y tener un panorama general ahorita del estado de la enfermedad del paciente. ¿Okay? Tiene respuesta leucemoide, o sea, tiene elevación de leucocitos con elevación a la izquierda, tiene falla renal, o sea, todo eso es lo que a mí me interesa en ese momento. Saber qué tipo de cálculo es, probablemente ahorita no me interesa. Sí, o sea, sí me va a dar una idea, pero ahorita no me interesa, pues por eso le digo, vamos a verlo ahorita es por un contexto de urgencia. El paciente llega de urgencia, entonces eso es lo básico, una BH de química, un examen general de orina, un cultivo por default, aunque salga después, y obviamente pues en la química podemos agregarle a los electrolitos séricos. Eso sería lo primerito, ¿no? Entonces así. Cuando pedimos proteína C reactiva, perdón, o procalcitonina, que también son otros marcadores de infecciones, obviamente el paciente tú lo vas a ver, o sea, viene séptico, viene mal, viene con un cuadro de respuesta inflamatoria severo, y obviamente, pues sí, la proteína C reactiva o la procalcitonina te habla de ese tipo de respuesta, ¿no? Incluso son factores pronósticos para la sepsis, ¿no? ¿Dudas con eso? No, Doc, todo bien. Continúa, perdóname, sigue. Sí, ya, bueno, mencionaba también de la creatinina sérica, que normalmente cuando es la obstrucción de un solo riñón, pues no se puede, bueno, no hay un incremento perceptible en esta. Sin embargo, cuando hay una obstrucción bilateral o una obstrucción unilateral con presencia de una enfermedad renal subyacente, pues aquí ya podemos ver un incremento en la creatinina. Y pues mencionaba que en todo paciente adulto que se presenta a servicio de urgencias con dolor tipo cólico y elevación de niveles de creatinina, pues debemos sospechar de un cuadro pues de litiasis renoureteral. Ya para no repetir, mencionaba que lo de caso de planificar una cirugía, creo que sí lo mencionó, que tenemos que pedir los tiempos de tropoblastina parcial y de la INR, que es la Relación Normalizada Internacional, esto en caso de que tengamos planeado una intervención quirúrgica. Pues es más o menos la información diferente a lo que comentó el doctor. Y pues la evaluación diagnóstica, mencionaba que antes de solicitar, bueno, esto nos va a ayudar para detectar un lito o algún otro diagnóstico diferencial. Mencionaba aquí en la guía que antes de tomar una tomografía, pues tenemos que contar con examen de tira reactiva positivo para hematuria, y además que la historia clínica, pues que corresponda con un cuadro de cólico renoureteral. Esto pues para pedir ahora sí la tomografía computada. Esto pues porque va a ser el gol estándar para la detección de delitos. Vamos a utilizar la radiografía. La radiografía simple de abdomen pues va a tener una sensibilidad de 62% y una especificidad de un 67%. Pues las radiografías van a tener limitaciones importantes para detectar la urolitiasis y pues son incapaces de identificar obstrucciones del tracto urinario bajo de tracto urinario bajo u otras patologías en caso de que no haya un lito renal presente. Si bien pues la radiografía siempre nos puede ayudar a identificar litiasis radiopacas, esto previo a una
una litotripsia extracorpórea, no es capaz de identificar litiasis radiolúcidas como los litos de ácido úrico, además de la superposición de otras estructuras, ya sea óseas o de intestino, por lo que dificulta la localización de litiasis o pueden confundirse pues, con otras estructuras radiopacas como son los fluebolitos. Se sugiere pues utilizar una radiografía simple de tracto urinario únicamente si no se encuentra disponibles pues otras opciones mejores como el ultrasonido o la tomografía. Además de que la radiografía pues no identifica los litos de cistina, de ácido úrico, pues estos porque son radiolúcidos. Además el gas intestinal, las calcificaciones extrarrenales y pues el hábitus exterior de la persona puede limitar la precisión diagnóstica de la radiografía y no se puede evaluar la presencia de hidronefrosis o la localización específica del hito. Por lo tanto, pues es la última opción de método diagnóstico de imagen para la litiasis. En ultrasonido, pues este es un estudio seguro, esto pues sin riesgo de radiación, es reproducible y de bajo costo. Esto nos puede ayudar a identificar litos, ya sea localizados en los cálices, en la pelvis renal y en las uniones uretéricas y pielo-vesical, así también como pacientes con dilatación del tracto urinario superior. El ultrasonido pues suele ser menos sensible que la tomografía, entre un 24 y un 57% para identificar ya sea litos ureterales, específicamente pues los de menor tamaño, y se puede pasar por alto la hidronefrosis. Esto específicamente pacientes deshidratados. Pero pues el ultrasonido es la primera opción para diagnósticos alternativos, como colecistitis, torsiones ováricas, y pues es una opción buena para apendicitis y aneurismas aórticos, por lo que pues no está de más utilizar el ultrasonido. El ultrasonido pues va a ser el estudio de imagenología inicial, esto en el servicio de urgencias, y debe realizarse de preferencia pues en pacientes con sospecha de nefrolitiasis, y pues también debe ser preferible en aquellos pacientes con alto riesgo, pues que tengan, que se complica por las radiaciones ionizantes, esto en embarazadas o pacientes pediátricos, o en aquellas personas o pacientes que no se pueden beneficiar pues de una realización por tomografía. Y pues la tomografía computada pues es no contrastada, pues va a ser el estudio de elección. Esta pues es excelente y para identificar los litos ureterales, aparte nos puede identificar la hidronefrosis, nos da a caracterizar el tamaño del lito y su localización, además de detectar importantes diagnósticos alternativos. La sensibilidad y especificidad para la tomografía no contrastada va a ser de 98 y 97%, por lo que respecto a otras modalidades de imagen, pues es muy superior. Y pues para el diagnóstico, también podemos utilizar una pilografía intravenosa, que esta nos ayuda a documentar la nefrolitiasis y pues nos ayuda a ver la anatomía de vías urinarias superiores. Y como vimos, pues el gold estándar pues es la tomografía computada sin contraste. En caso pues de no tener a la mano, pues podemos utilizar una urografía excretora, una pilografía intravenosa, o también podemos utilizar ¿cómo se le llama? Una radiografía, combinada con una ecografía. Puse esta clasificación de los litos de acuerdo a su visualización en una radiografía y están clasificados por su radiopacos. Podemos encontrar los litos de hidrato, oxalato de calcio, los monohidrato
oxalato de calcio y los fosfato de calcio, básicamente los de calcio. De pobre radiopacidad, los fosfatos de amonio y magnesio, apatita y cistina, y los radiolúcidos, los de ácido úrico, los de urato de amonio, los litos de santina, los de D8 de hidroxiadenina, los litos inducidos por tratamiento farmacológico. Puse estas imágenes que son la primera imagen, la superior izquierda. Este es un ultrasonido, el cual pues es de una litiasis renal, el cual va a tener una sombra acústica y que es el S, la letra S, y la flechita pues nos marca el hito. En la imagen superior derecha es una radiografía renal y vesical simple, y pues la flecha nos va a mostrar una litiasis renal radiopaca. La imagen C, que es la inferior izquierda, es una tomografía axial computarizada, perdón, sin medio de contraste. Y aquí pues la flecha nos va a mostrar la litiasis localizada en la pelvis renal izquierda. Y la imagen, la D, que es la inferior derecha, es un neurotac, el cual nos muestra una fase tardía con eliminación de medio de contraste en vía urinaria alta. Aquí es otra tomografía computada y aquí nos va a mostrar cálculos, estos caliciales en el riñón izquierdo. La siguiente imagen esto van a ser también cálculos coraliformes, estos en la pelvis renal izquierda. La siguiente imagen también es de una tomografía y aquí va a mostrar una litiasis en la unión uterovesical del lado izquierdo. Y esta imagen es una reconstrucción coronal. Esto aquí va a mostrar un cálculo en la luz del tercio distal del uréter. Además, la flecha de abajo es la mera abajo de las rojas. Y pues en la flecha de arriba, en la en medio, pues nos va a mostrar una dilatación proximal del uréter. En la imagen de la derecha puede ser un corte axial, el cual nos va a mostrar un cálculo en el tercio distal del uréter. Aquí menciona que va a estar rodeado por una densidad de tejido blando que nos representa el signo de halo. Y en esta imagen nos muestra una litiasis, esto en el tercio medio, bueno, yo lo veo más tercio distal del uréter derecho. Al momento de hacer la intervención, la mayor parte de los cálculos ureterales pasan y pues no requieren en sí una intervención. Nos dice que el paso espontáneo va a depender pues del tamaño mismo, la forma, la localización y edema ureteral asociado, que posiblemente depende del tiempo en el que el cálculo pues ha permanecido inmovilizado. Nos dice que los cálculos ureterales de 4 a 5 milímetros tienen una probabilidad del 40 al 50% de paso espontáneo, y que si son mayor de 6 milímetros tienen un 5% de este paso espontáneo. Esto no quiere decir que no pasará un cálculo de 1 centímetro o que un cálculo de 1 milímetro pues siempre pasará sin problemas. Eso pues hay que tenerlo en mente. Muy en mente, porque realmente muchas veces eso uno se imaginaría, y bien lo dices, de que, no, pues es una piedra chiquita, a menos de 5 milímetros, sí va a pasar. No, resulta que no pasa, no pasa, no pasa, el paciente se mantiene con dolor, y obviamente pues es un paciente que termina siendo intervenido quirúrgicamente para la resolución de la piedra, precisamente porque el dolor nunca se controló, que es uno de los factores por los cuales termina uno interviniendo en los pacientes. Sí, síguele.
El manejo de una crisis aguda, pues va a ser lo más normal en las urgencias. El cólico nefrítico, pues va a ser la presentación clínica más frecuente, esto en una litiasis renal, y pues una de las principales urgencias neurológicas. Nos menciona que puede ser un 10 a un 20% en varones y de un 3 a un 5% en mujeres, que al menos van a tener un episodio de cólico nefrítico durante su vida. Entonces, en los pacientes con episodio agudo de litiasis, la terapéutica, la medida terapéutica más urgente, pues puede ser la analgesia. Y aquí, pues los antiinflamatorios no esteroideos o los AINES van a ser los más efectivos en el tratamiento cólico renal. Esto incluso comparado con los opioides. Entonces nos dicen que ese tipo de fármacos pues van a ser los primeros de elección, pero que deben de evitarse en pacientes con insuficiencia renal, intolerancia o antecedente de hemorragia digestiva alta. Y pues también debemos ser prudentes en pacientes con antecedentes cardiovasculares. En una de las guías mencionaba el medicamento de preferencia, el diclofenaco sódico, seguido de indometacina, pero pues, la indometacina tiene ciertos efectos secundarios. Y ya después de ellos, de los AINES, podemos utilizar clorhidrato de hidromorfona con atropina. También podemos utilizar el metamizol y seguido de ellos la pentazocina o el tramadol. Esto pues el uso de opioides. Bueno, voy a mencionar más adelante. Ahorita eso era como una imagen que mencionaba así el primero, el mejor fármaco era el diclofenaco. Síguele. Ok, pues el diclofenaco pues, va a ser el medicamento que ha resultado más eficaz tanto para el tratamiento del cólico renal como la prevención de recidivas en la enfermedad urolitiásica. Y pues normalmente, bueno, se debe iniciar tratamiento con AINES, ya sea por vía intravenosa, eso para control de dolor en pacientes con cólico renoureteral. Entonces mencionaba la dosis de diclofenaco de 75 miligramos IV, o como segunda opción, el metamizol sódico de 2 gramos IV, pero con la infusión lenta. Aquí nos mencionaba que tenemos también que tener cuidado con el diclofenaco. Esto en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva. Esto de la clasificación de New York Heart Association. Entonces tenemos que tener de los de clase 2 a la 4, pues incrementa los efectos coronarios mayores. También en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes que sean clase 3 o 4 de la clasificación de New York Heart Association, pues tenemos que emplear como medicamento de elección el metamizol sódico. Esto pues para control secundario, pues por los mismos efectos por los eventos coronarios que pudieran tener. Entonces el closinato de lisina, aquí se recomienda una administración de 100 miligramos y pues se dice que es un fármaco de segunda línea para el control de dolor o de terapia de rescate. Y como alternativa a los AINES, podemos utilizar morfina de 10 miligramos, esta por infusión por vía intravenosa. Y pues también tenemos que tener cuidado con los opiáceos, especialmente con la pentazocina. Esto porque por los efectos adversos como los de vómito y pues también aquí pues tenemos que utilizar mayor uso de fármacos de rescate. Aquí se recomienda el uso de opioides pues como de segunda línea. Esto para el tratamiento, bueno, esto mencionado en la guía práctica clínica pues sí, de cálculos renales. Nos decía que podemos utilizar también morfina, ya sea de 5 miligramos, IV o tramadol de 50 miligramos.
También podemos utilizar, nos mencionaba que la asociación de ansiolíticos como el diazepam nos puede ser beneficiosa en pacientes que presentan ansiedad, así también como los antieméticos que presentan en los pacientes que presentan náuseas o vómitos, como la metoclopramida, podemos utilizar de 10 miligramos, ya sea IV o intramuscular. Y en caso de que presenten efectos extrapiramidales, podemos sustituirlo por ondansetron. Y pues de estos dos, en caso de que presenten náuseas y vómitos, en un estudio, bueno, pues es mayor efectividad del ondansetron, aunque pues si el paciente tiene que pagar el medicamento, pues el ondansetron es más caro y pues podemos recomendarle la metoclopramida. Nada más tener el cuidado en caso de que presente los efectos extrapiramidales. Ahí también nos mencionaba la guía que en pacientes embarazadas, pues está contraindicada la utilización de los AINES, especialmente en el primer, bueno, en el bueno, aquí dice tercer trimestre, pero había visto que en el primer trimestre se podía haber se podía presentar un aborto, por eso está pues contraindicado, y en lugar de los AINES podemos utilizar la morfina. Ahora sí, doctor, en caso, bueno, si va a comentar algo. No, sí. Ok. Bueno, esta tabla pues nos dice las recomendaciones y consideraciones pues en relación a la analgesia. Esto pues con un cólico nefrítico o después del mismo. Entonces, pues un poquito repetitivo, pues el tratamiento pues debe iniciarse con un AINE. Pues el mejor, o el más utilizado es el diclofenaco, que bueno, aquí va a haber un efecto que el diclofenaco pues puede afectar la función renal en pacientes que tengan una filtración glomerular pues reducida. Sin embargo, pues cuando los pacientes no tienen esta filtración glomerular, pues bueno, ¿cómo puedo decir? Que no está afectada, pues no tiene estos efectos. Entonces los riñones van a funcionar pues normal. En cuanto al tratamiento expectante, aquí pues De todos los AINES, con el que más hay que tener cuidado, muchachos, es con el ketorolaco. El efecto que tiene sobre las prostaglandinas a nivel del intersticio renal, de lo que es, en el intersticio renal hay unas prostaglandinas que son tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras. El ketorolaco se ha visto que tiene un efecto muy fuerte en cuanto a la inhibición de las prostaglandinas dilatadoras, vasodilatadoras. Y no es parte del temario, pero dentro de la fisiopatología de la obstrucción ureteral unilateral, uno de los cambios que se dan a nivel del intersticio es precisamente la vasoconstricción. Por lo tanto, el efecto beneficioso de estas prostaglandinas vasodilatadoras es muy importante. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el uso del ketorolaco. Entonces, afortunadamente, institucionalmente es lo que más tenemos. Entonces, pues ahí sí tenemos que sopesarlo un poquito, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, en el tratamiento expectante. Oye, a ver, ¿tienen dudas hasta ahorita? No, doctor, bien. Bueno, vamos a dejar aquí la clase para terminar el jueves y ya terminemos bien el tema, ¿va? Ok, doctor.
¿Sale? Vale. Entonces, los veo el jueves para ya terminar el tema. Recuerden, el jueves terminamos el temario, ya terminamos este tema. Ya son poquitas diapositivas, ya faltan 11. Damos la explicación, seguro va a venir, pasa que va a ser, lo que pasa es que lo que va a venir ya es cirugía, entonces ahí sí hay que extendernos un poco más. Y acuérdense que va a ser terminar el temario el próximo jueves. Le vamos a dar esa semana y media probablemente como de gracia para que se preparen. Y yo creo, a ver, ¿cómo ven si el 4 de noviembre hacemos el examen? Bueno, no se crean, perdón, estoy equivocado, perdón. El 11 de noviembre. A ver, ¿puede repetir otra vez, doctor? ¿Cómo está el rollo? ¿Acabamos el tema? Acabamos el temario el próximo jueves, que es el 28. Ajá. ¿Sí? Y les damos una semana y media de gracia para que estudien. Ok. Y el examen lo hacemos el 11 de noviembre. Ok. ¿Cómo ven? Ok. ¿Están de Muy bien. acuerdo? Muy bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Ok. Bueno, excelente. Entonces, muchachos, pues gracias. Nos vemos el jueves para terminar el tema. Sale. Sale. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.